Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Esperando que se encuentren bien. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestras predicaciones libres. Ya esta es la tercera y yo agradezco a todos mis hermanos predicadores y maestros que, bueno, que nos están apoyando. Y hoy en esta ocasión yo quisiera decirles que por la situación que estamos viviendo, la esperanza ya de que tenemos de poder nosotros nuevamente ya congregarnos, estamos nosotros ya preparándonos, buscando algún lugar para nuestra iglesia, esperando que sea el lugar correcto y también esperando lo que, como van avanzando las autoridades, lo que nos digan. Les quiero invitar a que estemos al pendiente todos. Si de alguna otra forma el siguiente mes que viene todavía no estaremos reunidos en una congregación o reunidos en los hogares, bueno, pues estaríamos nuevamente continuando con nuestros cursos en línea, que para nosotros han sido de gran bendición y que nos permiten estar conectados con la iglesia, nos permiten estar conectados contigo para seguir estudiando la palabra de Dios, ¿sí? Entonces vivimos tiempos en los cuales son muy significativos para cada uno de nosotros. He explicado mucho acerca de los últimos tiempos y efectivamente podríamos decir que hace 33, hace más de 2000 años, en el año 33, nuestro Señor Jesucristo daba señales y algunas indicaciones, y por eso hoy quiero yo iniciar con este libro de Hechos, en el cual nos va a ubicar y nos va a ubicar no solo en tiempo y el propósito que tenía nuestro Señor Jesucristo al fundar la iglesia, sino también el propósito que tiene la iglesia en todos los tiempos que hemos vivido. Hace 33 años, a la partida de nuestro Señor Jesucristo, pues dejó a algunos discípulos, en los cuales estos discípulos se multiplicaron y queremos ver cuál es el propósito, que a ti y a mí no se nos olvide, para que tú y yo continuemos que seamos parte del reino, que seamos parte de llevar este mensaje a las personas que hoy lo necesitan. ¿Sí? Vivimos un tiempo muy específico en el cual las iglesias se están renovando, las iglesias están pensando de alguna otra forma reorganizarse y cómo va a ser ese regreso. Entonces nosotros formamos parte de la iglesia del Señor Jesucristo, somos una comunidad pequeña, pero somos parte de la iglesia del Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces vamos a orar, hermanos, y yo les agradezco que ustedes estén al pendiente para que lo que hablamos de llevar a cabo, si es que seguimos en línea, si es que estamos presencialmente en algunos hogares o si ya estaremos nosotros congregados. Entonces vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Yo les agradezco este tiempo que ustedes dedican para escuchar este mensaje. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú nos permites en tu voluntad, Señor, el podernos estar conectando por medio de tu palabra, el poder estudiarla, Señor, para que tú por medio de ella no solo nos animes, sino también nos indiques cuál es el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, también el propósito que tienes como iglesia. Que nosotros tengamos esta fe y esta esperanza de que todo está bajo tu control, Señor, y que tú tienes un propósito para la vida de la iglesia. Dirígenos en este mensaje, Señor, te pedimos por aquellos que han estado enfermos, que tienen familiares enfermos y que están todavía, te pedimos que tú los alivies, que los visites, Señor, y que también te agradecemos por aquellos que han estado enfermos y que se han recuperado ya, que tu mano poderosa ha estado con ellos, y te agradecemos por la vida de todos nuestros hermanos. Guíanos, porque te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a Hechos. Yo quiero invitarlos a Hechos porque esta carta nos ubica en el tiempo y también nos hace reflexionar acerca del propósito que tenía el Señor Jesús. Es la última vez que nuestros discípulos, nuestros hermanos discípulos van a ver al Señor Jesucristo. Y mira, vamos a Hechos capítulo 1, versículo 1, y ahí vamos a estar estudiando. Esperamos que tú ya hayas llegado, y si no, pues vamos así dice la palabra de nuestro Dios. Dice: estimado Teófilo, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, ¿sí? Este es el segundo escrito que tenemos nosotros del evangelista Lucas. Él ya escribió todo lo que él investigó acerca de nuestro Señor Jesucristo en Lucas, y él sigue con esta historia, no solo de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, sino que ahora se va a adentrar
a lo que sería el surgimiento de la iglesia, ¿sí? Todo lo que la iglesia pasó, la llegada del apóstol Pablo, ¿no? La llegada del apóstol Pablo, y esto nos ayuda mucho, dice. Entonces dice así el versículo 2, hasta el día en que fue llevado al cielo, y luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y mira, él escogió a 12 discípulos, y que vamos a ver que después Judas, que entrega a nuestro Señor, bueno, pues se quita la vida, y después en este mismo capítulo vamos a ver que ellos tratan de escoger a alguien que sustituya, y así es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él escoge. Nosotros en Efesios veíamos que nosotros en el capítulo 1, en los primeros versículos, que somos escogidos por Dios. Y cuando somos escogidos por Dios, nosotros tenemos un propósito. Cada quien tiene un propósito. Dios en la vida del creyente tiene un propósito para alguien en específico, para que sea de bendición para su familia, para que le comparta a un vecino, a una persona del trabajo. Dios tiene un propósito siempre. Dios quiere utilizarnos a ti y a mí para que nosotros seamos mensajeros, ¿sí? La obra del Señor Jesucristo, Él la puede hacer. Él dijo que si las piedras callaran, si las personas callaran, bueno, las piedras hablarían. Entonces, pero esta gran bendición de que el Señor Jesucristo quiere que tú y yo formemos parte del reino de Dios, que formemos parte de llevar este mensaje. Por eso la iglesia nos hemos enfocado, y cuando regresemos nos queremos enfocar a una iglesia que evangeliza, una iglesia que comparte, una iglesia que no solo se nutre y que estudia y que tiene crecimiento propio, sino que también tiene crecimiento hacia otros, que podamos nosotros compartir la palabra de Dios. Esto es muy importante para la vida de la iglesia. Nosotros formamos parte ya de esta historia que Lucas empezó hace 2000 años, y que somos el resultado de la predicación de muchas personas que en algún momento hicieron su decisión por el Señor Jesucristo, y tú y yo somos este resultado. Por eso continuamos. De alguna otra forma, a ti se te compartió, a mí se me compartió, y nosotros continuamos porque creemos en eso. Y efectivamente, creyentes que creyeron en los milagros, que creyeron en la obra, que creen en el reino, que creen en la obra del Señor Jesucristo, y que creen que al final de los tiempos nuevamente nosotros veremos, nuestros ojos verán el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo esto que a veces es algo tan increíble, y que vivimos en un mundo tan incrédulo, que a veces el mundo nada más se dirige por aquello que ve, por aquello que está tangible, lo que la ciencia está demostrando, pero para nosotros la fe va más allá. Nosotros estamos creyendo en cosas extraordinarias que cuando tú las lees, pues sí, son increíbles, pero mira, vamos a leer a continuación cómo estos seguidores de nuestro Señor Jesucristo creyeron, se convencieron, y no les importó, entregaron su propia vida porque habían creído en cosas, y así el Señor quiere que tú y yo creamos, para que nosotros podamos compartir. Mira, versículo 3. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Entonces, fíjate, cosas convincentes que ellos vivieron en su tiempo. En el año 33, más o menos, estamos hablando que el Señor Jesucristo es crucificado, pero al tercer día Él resucita. Una gran controversia en Jerusalén, ¿no? Los mismos doctores de la ley tuvieron que sobornar a los soldados para decir que el cuerpo del Señor Jesucristo había sido robado, ¿no? Que se había extraído de la tumba para hacer que se creyera que era resucitado. Pero cuando nosotros leemos precisamente el Evangelio de Lucas, Él se apareció a sus discípulos y les dio pruebas convincentes de que Él había resucitado, que había estado muerto y que vivió. Y precisamente estas pruebas convincentes hicieron que todos los discípulos en aquel tiempo, bueno, abrazaran esta fe y creyeran, y que expusieran su propia vida a seguir este conocimiento, esta idea, esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que tenía un propósito. Y mira, cuando nosotros vemos ahora en el tiempo que estamos viviendo, yo veo que todas estas enseñanzas que tú y yo llevamos, los estudios que llevamos, siempre nos ayudan a nosotros en cuestiones difíciles, cuando tenemos enfermedad, tenemos desánimo. Bueno, pues la palabra de Dios viene a
a que tú y yo recobremos fuerzas. La palabra de Dios tiene ese poder para que tú y yo salgamos adelante y que estemos convencidos. Y cada vez que tú y yo venimos a la palabra de Dios, aprendemos cosas nuevas. Y más cuando nosotros las llevamos a la práctica en nuestras vidas diarias. Esto es de gran enseñanza para la vida del creyente. Y por eso nosotros como iglesia creemos, vimos el resultado de cómo el Señor obra en la vida del creyente, cómo en las familias. Nosotros fuimos testigos de personas que nos acompañaron de primera vez y vimos cómo el Señor empezaba a hacer la obra en sus vidas. Y entonces cuando vemos esto nos alienta, nos anima a saber que pues formamos parte del pueblo de Dios, que esto que estamos nosotros leyendo en Hechos, capítulo que hace 2000 años se escribió, bueno, nosotros somos una realidad y vamos a continuar. Y cuando tú y yo ya no estemos, ¿sí? La iglesia va a continuar, ¿no? La iglesia va a continuar, estemos tú y yo presentes, estemos desanimados. En algún momento que queramos aventar la toalla y ya dijimos, ¿sabes qué? Dejamos el cristianismo, esto no nos resulta para nosotros. Mira, pase lo que pase, la iglesia va a continuar. Dios tiene un propósito para la iglesia. Estando tú y yo estemos, la iglesia va a continuar. Pero sería algo grandioso y maravilloso que tú y yo sigamos formando parte de esta historia tan maravillosa de la palabra de Dios, porque somos el resultado de lo que se predicó hace muchos años, ¿no? Somos el resultado del empeño de muchos hermanos que creyeron en el Señor Jesucristo y que tú y yo hoy estamos aquí creyendo, estudiando y que tenemos que saber que tú y yo, que una vez que ya creemos y que hemos estudiado y que hemos crecido, bueno, también nosotros lo tenemos que compartir. O sea, el propósito del creyente y de lo que el Señor Jesucristo ha escogido no solo es para que tú vengas, te sientas contento, que formes parte de un grupo de creyentes y que te la pases bien, ¿no? Sino que el propósito de la palabra de Dios es que tú y yo podamos compartir la palabra de Dios, que podamos compartir nuestra fe a otros, porque precisamente eso es lo que hizo que esta palabra llegara hasta este momento y que hay muchas iglesias y que el tiempo que tú y yo estamos pasando también es histórico, porque nunca se había visto una pandemia mundial, o al menos hoy las conocemos por los medios de comunicación que son tan grandes, ¿sí? Que hoy conocemos cómo están en los países, cómo surgió esto y hasta el momento cómo vamos, ¿no? Entonces, y esto es parte para que las iglesias se cerraron, fíjate, no, esto yo también no lo había visto, que universalmente las iglesias se cerraron, ¿sí? Cerraron las iglesias por esta pandemia, las escuelas cerraron, los trabajos cerraron. Y esto somos parte de esta historia, porque ahora el surgimiento nuevamente de las iglesias, el regreso de las iglesias, pues tiene que ser diferente. Sí, estamos viendo que las iglesias están reorganizando. Sí, nosotros pensamos que tenemos que reorganizarnos, tenemos que plantear cuál es nuestra visión, tenemos que nuevamente estudiar o retomar nuestra visión acerca de lo que creemos, lo que debe de ser la iglesia, ¿no? Porque ese es el propósito de que tiene el Señor Jesucristo. Y mire, si quieres, vamos, versículo nuevamente leemos el 3. Después de padecer la muerte, se les prestó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, de la cual les habló. Cuando Juan bautizó en agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y esto fue una realidad para ese tiempo, ¿no? Vamos a ver que en la fiesta del Pentecostés viene y desciende el Espíritu Santo y la iglesia transforma. Vemos a un Pedro transformado, ¿no? Después de que vemos atrás, hace unos días, a un Pedro temeroso, ¿sí? Lleno de miedo y de negar al Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver a un Pedro renovado, un Pedro lleno de convicción, y que en el momento que él predica se convierte en 3,000 personas. Esto es increíble. Esto es cuando el Espíritu Santo está obrando en la vida del creyente. Y nosotros creemos, y la mayoría de las iglesias, o la iglesia cree, que nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo, tenemos el sello del Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo hace que en los momentos cuando tú estás más desanimado, pues ahí está, ¿no? Este Espíritu Santo hace que se revele la palabra de nuestro Dios, ¿sí? El Espíritu Santo es lo que dice, Él
los convencerá, ¿sí? Él les enseñará, Él les revelará el Espíritu Santo, ¿sí? La partida del Señor Jesucristo no es otra cosa de que Él iba a partir, pero vendría otro como Él, ¿sí? Otro que nos instruiría, que nos guiaría, ¿sí? Que haría que tú y yo estuviéramos pendientes de la iglesia, ¿sí? Nuestros ojos están puestos no solo en la iglesia, estamos viendo que ahora en Israel el conflicto árabe-israelí es importante. Yo lo veo porque tiene gran trascendencia para nosotros, ¿sí? Porque fíjate, ahorita lo que los discípulos le van a preguntar al Señor Jesús es algo muy, muy importante que también tú y yo debemos estar al pendiente de cuando vemos el conflicto que viene y hay guerra, ¿sí? Se conflictúa con los árabes, el pueblo de Israel, y que después viene una aparente paz, y que nuevamente esto va a resurgir porque Dios tiene un propósito para su pueblo y nosotros lo veíamos también en Efesios. Nosotros antes no éramos pueblo y ahora somos pueblo. Antes nosotros estábamos alejados de las promesas de Israel y ahora formamos parte de esas promesas que se le hizo al pueblo de Israel. Nosotros ahora esas promesas son también para ti, para mí. Entonces por eso nosotros tenemos que estar la mirada nosotros también puestas en el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues Dios va a actuar, no solo está actuando en la iglesia, sino también está actuando en el pueblo de Israel. Dios tiene un propósito. Si hoy el pueblo judío efectivamente no creen en nuestro Señor Jesucristo como el Mesías, como el Hijo de Dios, ellos esperan su primera venida. Para nosotros es ya la segunda venida, fíjate. Entonces, pero de los dos sí son un pueblo. Nosotros cuando vemos en Efesios que tiene un propósito él de juntar esto, ¿no? Entonces nos hermanda, ¿no? Nos hace hermanos con el pueblo de Israel, porque Dios tiene un propósito para la iglesia y para el pueblo de Israel. Entonces, fíjate, ahora vamos a partir de lo que casi siempre y tú y yo tenemos preguntas, ¿no? Cuando dice el Señor, no se alejen, ustedes recibirán el Espíritu Santo, y eso es lo que nos ha permitido y nos ha mantenido y nos permite entender la palabra de Dios. La palabra de Dios es rica, es llena de esperanza, ¿no? En la cual nos guía, es una guía que tenemos, una espada en la cual nos sirve de batalla para todos los días de conflicto que tenemos, pero nos dice así. Entonces, versículo 8, les quiero leer, dice: entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Y fíjate, esta pregunta es una pregunta que ellos tenían constantemente. La pregunta constantemente cuando leemos los evangelios, pues vemos es la restauración de Israel, ¿no? Ellos entendían, porque habían entendido el Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento los profetas habían dicho que Dios restauraría a Israel, ¿sí? En la casa de David nuevamente vendría este reinado y es el Mesías, pero es nuestro Señor Jesucristo, pero que Él tenía un propósito también para nosotros, o sea, para los gentiles. Por eso se abre este espacio. Y en el tiempo de los gentiles que nosotros estamos viviendo, efectivamente cuando pase el tiempo de los gentiles, entonces vendrá completamente la restauración de Israel. Eso es lo que nos dice Romanos allá. Entonces, nosotros estamos estudiando porque esta pregunta que tienen los discípulos es lo mismo que tú y yo tenemos, es lo que está en las iglesias, el pueblo de Dios tiene estas preguntas. Ya estamos en la gran tribulación, estamos en los últimos tiempos. ¿Qué es lo que pasa? Algo que sí nosotros podemos decirle que el tiempo del fin está más cerca. Cuando el apóstol Pablo, el Señor Jesucristo se predicaba y los discípulos creían que ya se acercaba la restauración de Israel, bueno, pues nosotros cada día estamos más cerca, ¿sí? Y las cosas que nosotros palpamos y nosotros las que vemos, yo les puedo asegurar que Dios tiene este propósito para la iglesia. ¿Qué pasará? ¿Serán 30, 40, 50, 70 o 100 años? No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que tú y yo tenemos que hacer nuestra parte. Porque lo que le están preguntando los discípulos es: Señor, ¿ya vas a restaurar? ¿Ya va a venir el reino de Dios? ¿Ya viene tu segunda venida? Y fíjate lo que el Señor le va a contestar. Y esto es para ti y para mí. Dice el Señor Jesús, versículo 7, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Dice, a ustedes no les toca saber esto. Ellos quisieran saber esto y les dice, ¿saben qué? Pues a ustedes no se preocupen por esto, a ustedes no les corresponde saber cuál es el tiempo de Dios. Porque efectivamente, fíjate, las palabras del Señor Jesucristo nos remontan a Mateo capítulo 24, ¿no? La hora y el día nadie la sabe, ni los ángeles, ni el mismo Señor Jesús dice, esto le corresponde a nuestro Dios, ¿sí? Entonces cuando vemos estas cosas, entonces dice, bueno, entonces a nosotros ¿qué nos corresponde? Bueno, fíjate, el Señor Jesús
mismo les va a dar la respuesta y les va a decir en qué se deben de concentrar los discípulos, los escogidos de Dios, en qué tú y yo nos tenemos que concentrar, ¿sí? Podríamos concentrarnos en estudiar pues el Apocalipsis, que está bien, lo tenemos que estudiar, porque el creyente tiene que estudiar desde el Génesis hasta Apocalipsis, dice el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, que toda palabra de Dios es inspirada, toda palabra de Dios. O sea, cuando hablamos de toda palabra, estamos hablando del Génesis hasta el libro de Apocalipsis, ¿sí? Los profetas menores, los salmos, ¿sí? Los libros históricos, todo nos corresponde a ti y a mí estudiar la palabra de Dios. Tenemos que estudiarla porque efectivamente tarde o temprano tú y yo tenemos que compartirla. La gente tiene dudas, tiene preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Y precisamente es el momento en el cual tú y yo podemos aprovechar. Toda la gente tiene, pues no solo dudas, sino tiene desilusión, ¿sí? Ha pasado por momentos difíciles y la palabra de Dios puede consolar la vida de ellos. A ti y a mí nos ha consolado, nos ha animado y nos ha mantenido firmes en el camino que tú y yo hemos decidido, y ahora el Señor quiere que tú y yo compartamos eso mismo para que la misma gente pues tenga todo lo que nosotros hemos tenido, lo que hemos experimentado, la gente también lo pueda experimentar. Entonces, cuando dice el Señor, versículo 7 nuevamente, dice: no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y me serán testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces les dice: miren, a ustedes no les corresponde, pero van a recibir un poder, ¿sí? Un poder que nos va a mantener, ¿sí? Porque tú y yo no hemos experimentado eso, que cuando ha querido ser parte de nosotros, cuando la gente quiere cambiar por sí misma, nos damos cuenta que no lo podemos hacer. Necesitamos una ayuda. Nosotros, la persona que es alcohólica, pues necesita una ayuda exterior. No puede ser por sí misma y decir: ¿saben qué? Yo quiero dejar de tener, o sea, por su misma capacidad de él decir: ¿sabes qué? Por convicción, yo voy a dejar de tomar. Se da cuenta que no puede, ¿sí? Así nosotros nos dábamos cuenta que el pecado que vivía en nosotros, en nuestras vidas, y que nosotros queríamos de alguna otra forma dejar, no lo podíamos dejar. Teníamos que venir un poder muy superior para que nosotros pudiéramos tener convicciones y fuerzas para dejar aquel pecado que efectivamente no solo nos destruía a nosotros, sino nos destruía a nuestros seres queridos, destruía a nuestra familia. Ahora el Espíritu Santo, la iglesia, la comunidad de la iglesia, hermanos, el que tú y yo vengamos a adorar a nuestro Dios, forma parte de algo extraordinario que empieza a cambiar nuestras vidas. Pero este cambio que tenemos tú y yo y que el Señor nos ha permitido, el Señor quiere es que las demás personas que no han aceptado al Señor Jesucristo, que también experimenten, que haya cambio en ellos. Y esa obra pues nos corresponde a nosotros. Lo que estamos leyendo es esto: dice: ustedes recibirán poder de lo alto. Y tú y yo tenemos que saber que este es un poder y que lo experimentamos. Cuando yo platico de la segunda etapa de mi vida, la primera etapa es de conocimiento, es de alimentarme, es de tener convicción de las cosas que estamos creyendo, ¿no? La siguiente etapa en mi vida fue una etapa en la cual es de compartir, de ver gente nueva. Yo no había experimentado durante mucho tiempo el compartir por primera vez a gente que no había escuchado de la palabra de Dios, pero cuando tú lo compartes y ves ese resultado de que aceptan al Señor Jesucristo, pero sobre todo, ¿no?, estar convencidos de cómo la gente empieza a cambiar, pues eso te anima y te hace decir: efectivamente, verdaderamente, la palabra de Dios tiene poder, el Espíritu Santo tiene poder. Y eso es que el Señor quiere que estemos convencidos. Mira, pasamos por momentos muy, muy complicados. Tú y yo pasamos por momentos, ya hace el día que me tocó compartirles, hermanos, la pandemia ya formó parte de nuestras vidas. El que tú y yo veamos a la gente con cubrebocas es ya parte de nuestras vidas. Pero eso no solo se concentra, es un problema universal y un problema individual, pero lejos de eso, tú y yo seguimos teniendo problemas y dificultades. Sigue habiendo enfermedad, hermano, ¿sí? Preocupaciones. Hoy yo quisiera pedirles que oraran por mi papá, porque mi papá hoy está en el hospital y va a ser intervenido y bueno, nosotros con todo y eso queremos compartir el mensaje y vamos a estar al pendiente con lo que
pasa mi papá, pero algo que yo le compartí a mi hermano Daniel de la Vega, le digo, pues oren, ustedes, este grupo que ustedes tienen, hermano, oren por mí, le pido porque oren por mi papá, porque creemos que es un poder en el cual lo hemos experimentado, y si es la voluntad de Dios, hermanos, y el Señor quiere tratar con la vida exclusivamente del creyente, y cuando tú y yo tenemos dificultades, tenemos problemas, nuestra fe es puesta a prueba, nuestras convicciones son puestas a prueba, ¿no? ¿Qué estamos creyendo? Y cuando venimos a la palabra de Dios, efectivamente la palabra de Dios viene a alumbrarnos, viene nuevamente a establecernos, ¿no? A ver, a que tú y yo estemos convencidos, ¿no? Nos viene a ubicar nuevamente la palabra de Dios. ¿Qué estás creyendo, no estás creyendo, o creemos a medias, hermanos? Porque efectivamente las pruebas nos van a ver verdaderamente quién es creyente, ¿no? O sea, a decirte que pues, tú eres creyente cuando todo está bien, cuando todo nos resulta bien, cuando tenemos trabajo, cuando tenemos salud. Pero ¿qué pasa cuando vienen las dificultades, cuando tenemos la pérdida de un familiar, cuando nosotros, yo medito y cuando alguien pierde un familiar, hermanos, yo ya también lo experimenté, la vida cambia, no es la misma, tu vida está cambiando, pero el Señor Jesucristo pues tiene, y tú y yo tenemos que poner a prueba todas las promesas del Señor Jesús. Si hay pérdida de algún familiar, si creemos, como dice la palabra de Dios, tenemos la comisión de que volveremos a ver a nuestros seres queridos. Y eso a muchos nos mantiene firmes en la esperanza de que nuevamente veremos a nuestros seres queridos. Pero sobre todo, hermanos, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Porque si una cosa es lo que tiene no solo el libro del Apocalipsis, y todos los evangelios y las cartas de Pablo, es asegurarnos que el Señor regresa por segunda vez. Ese es el mensaje central que tú y yo hoy debemos de predicar. El Señor nuevamente viene por segunda vez, viene por su iglesia, viene para que tú y yo nuevamente recibamos ese premio, ¿no? Ese galardón en el cual Él ha prometido, y que estamos nosotros convencidos. Entonces vamos a leer, nuevamente dice, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo, sobre ustedes recibirán poder y me serán testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Sí? Y fíjate el resultado, versículo 9, habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Es la partida de nuestro Señor Jesucristo, y luego fíjate lo que a continuación, y eso es lo que tú y yo creemos. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras Él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma forma que le han visto irse. ¿Sí? ¿Cuál es el resultado? Bueno, pues ven ellos, se despide el Señor Jesús, y esto es increíble que tú veas que una persona se eleva al cielo y que se desaparece. El Señor Jesús, siendo 100% Dios, también nos demostró que era 100% hombre, ¿sí? Él vino y murió por nuestros pecados, Él sufrió en la cruz, ¿sí? Él se cansaba, ¿sí? Él conoce tus debilidades, así dice la palabra de Dios, y tenemos un abogado que se consuela por ti y por mí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que es esta reseña que estamos viendo? Bueno, que el Señor parte y que después dos ángeles se juntan con los discípulos, dice, y de la misma forma que ustedes están viendo que parte, así de esa misma forma Él regresará. Y este es el mensaje que tú y yo debemos de anunciar. El Señor viene por segunda vez. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Y esta esperanza que nos visualiza hasta el futuro hace que afecte nuestro presente. Porque al afectar nuestro presente va a haber cambios, hermanos. ¿Sí? Una de las frases que me gusta mucho de mi hermano Arcadio Martínez es que cuando tú renuevas tu mente, ¿sí? ¿Sí? Que cuando tú renuevas tu mente, afectas tu vida, ¿no? Cambia tu vida, ¿no? Afecta tu mente para que tu vida cambie, ¿no? Porque si no afectas, vas a vivir y pensar de la misma forma, no hay cambios. Pero que tú y yo vengamos a la palabra de Dios, hay cambios, hay maneras de pensar diferentes, ¿sí? Hay esperanza cuando la gente no la tiene, y esa esperanza el Señor quiere que tú y yo la compartamos. ¿Qué ustedes qué esperan como cristianos? Pues esperamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?
Ese es lo que nos mantiene activos, ese es lo que nos mantiene compartiendo la palabra de Dios, ¿no? Entonces tú y yo tenemos un motivo para compartir el Evangelio, para compartir el reino de Dios, para compartir la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén, tenemos muchas cosas que compartir, ¿no? Ese es el resultado. Nosotros como creyentes nos tenemos que ubicar, hermanos. Mira, a veces me doy cuenta que nosotros vivimos después de la pandemia y ahora que la vida nuevamente empieza a recobrar lo que anteriormente como estábamos viviendo. Yo me doy cuenta que agradezco a Dios por el trabajo que me ha dado, porque hoy hemos sido de gran bendición este trabajo. Pues Dios nos ha dado bastante trabajo, ¿sí? Y yo me doy cuenta que a veces tanto trabajo, hermano, nos perdemos, ¿no? En las cosas materiales, y me doy cuenta que a veces nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, descuidamos nuestra lectura, descuidamos. ¿Por qué? Por eso a veces es necesario. Y yo a veces ahora sí entiendo a mis hermanos que me dicen, oiga, pues necesitamos estudios, ¿no? Porque nos enfriamos, ¿sí? Y algo que mis hermanos pues, nos han recalcado mucho, nuestros hermanos predicadores, bueno, pues que tenemos la palabra, que no nos podemos enfriar, que tú y yo tenemos que tener una vida disciplinada en la lectura de la palabra de Dios, en una vida de oración, ¿no? Y efectivamente eso es lo que tú y yo tenemos que saber, y que tenemos todo, podemos vencer, tenemos el poder de lo alto. Acuérdate, dice, y vendrá sobre ustedes un poder, ¿no? Que le hará que anuncien, que tengan convicciones. Y eso es lo que hoy yo quiero venimos a estos mensajes para que tú y yo recordemos que efectivamente tenemos el Espíritu Santo y que tenemos un poder, que tú y yo nos ubiquemos, que no olvidemos el propósito del Señor Jesucristo para la iglesia, porque tú y yo somos parte de la iglesia, y la iglesia es que tiene que seguir avanzando y que tiene que compartir el Evangelio. Vamos a compartir el Evangelio, hermanos. Tenemos que vienen tiempos buenos para la iglesia, ¿sí? La iglesia no va a desaparecer, como yo te decía. Estemos tú y yo o no estemos, la iglesia va a continuar, ¿sí, hermanos? Entonces, yo me doy cuenta porque lo he vivido, hermanos, ¿sí? Cuando hermanos salen de las iglesias, mira, surgen nuevos liderazgos, ¿sí? Aquel hermano que estaba pasivo y pues dijo, pues ya se fueron los que predicaban, los que daban los devocionales, los que anunciaban, y pues ellos retoman, ¿sí? A mí me daba mucho gusto cuando nosotros salíamos de las iglesias y veíamos que hermanos estaban pasivos, que estaban en bancas, que al año, ¿sabes qué? Pues el hermano surgió porque empezó a compartir, a ser maestro, a predicar, porque pues no había nadie, ¿no? Y así es la iglesia va a seguir avanzando contigo sin mí, pero qué mejor sería que avanzara contigo y conmigo compartiendo el Evangelio. Vamos a ubicarnos. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Que vamos a ser testigos, porque Dios ya nos escogió. Vamos a ser testigos en todos los momentos que tengamos oportunidad. Vamos a compartir la palabra de Dios, ¿sí? Porque la gente lo necesita. Hacerlo por ellos, porque la gente lo necesita para saber que se puede vivir de una forma diferente, ¿sí? ¿Sí? Que se puede hablar de una forma diferente, que se puede pensar de una forma diferente, que podamos relacionarnos de una forma diferente. Eso es lo que la palabra de Dios. Entonces, cuando nos ubica, dice, ¿qué están haciendo? Bueno, pues aquí viendo al cielo, ¿sí? Pues ya pónganse a trabajar, podrían decir los ángeles. Alguien lo ha interpretado así, que los ángeles están diciendo, bueno, ¿y qué están haciendo aquí? No, pues estamos viendo, sí, pero pues ya es hora, pónganse a trabajar, pónganse a hacer algo, hermanos, sí, sigan ya, porque esto nos ubica a ti y a mí la palabra de Dios, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, pues nuevamente retomamos nuestras promesas, las que creemos, porque eso es lo que nos va a mantener, porque las creemos. Yo creo que el Señor Jesús ha de regresar nuevamente por segunda vez, y lo vamos a ver, porque dice la palabra de Dios, porque todo ojo le verá, y yo lo creo, hermanos, que todos lo vamos a ver, aún los que le traspasaron, hermanos, así dice la palabra, aún los que lo crucificaron lo van a ver, ¿sí? Todos vendremos ante el juicio del Señor Jesús, ante el juicio del gran trono blanco, y habrá dos juicios, el de galardones y el de condenación. ¿Y a ti cuál te gustaría estar, hermanos? Bueno, pues esa es una lección que nos da la palabra de Dios. Entonces, cuando dice, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Es una pregunta, ¿qué hacen aquí? Bueno, pues estamos viendo a Jesús que se va, ¿no? Y Él les dice, pues así como lo ven que se va, así nuevamente va a regresar. Y este es el mensaje que tú y yo tenemos que proclamar. Acuérdate, a esos primeros discípulos les dijo, y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra.
Y tú y yo hoy tenemos que ser testigos, hermanos. Vamos a ponernos las pilas nuevamente, hermanos. Vamos a reactivarnos, ¿sí? Por eso tenemos que estar al pendiente. ¿Qué sigue, hermano Abraham? ¿Qué sigue, hermano Arcadio? ¿Qué sigue, hermano Daniel? ¿Qué sigue? Pues vamos a continuar, ¿sí? Vamos a continuar. Tenemos que predicar la palabra de nuestro Dios. Entonces yo les agradezco. Yo agradezco a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, a nuestro Dios, a la palabra de Dios, porque tenemos un libro maravilloso, hermanos. Y efectivamente todos estamos exentos de dificultades y problemas, pero con la palabra, con la comunidad de la iglesia, las oraciones de la iglesia, pues todos vamos a salir adelante, hermanos. Y recuerda, Dios tiene un propósito como la iglesia, y tú y yo somos parte de la iglesia, ¿sí? Vamos a tomar nuestro llamado, vamos a tomar nuestra responsabilidad, este llamado que el Señor ha hecho, y vamos a compartir, hermano, vamos a compartir. O sea, el tiempo del Señor todavía falta, ¿sí? Estamos viviendo tiempos históricos, tiempos en los cuales podríamos decir que sí, ya se empieza a dar forma al final de los tiempos por todo lo que vemos, hermanos, pero todavía no es el fin. Y mientras todavía no es el fin, es como dijéramos, le pedimos al Señor, ya vas a restaurar a la iglesia, ya vas a restaurar a Israel, y nos podrá decir el Señor, ¿sabes qué? No te corresponde a ti, lo que te corresponde es anunciar la palabra de nuestro Dios, y este es el mensaje que hoy estamos trayendo, que tú y yo sigamos compartiendo el mensaje, y que la historia, dejemos lo de la historia, somos parte de esta historia que estamos viviendo, pero no te concentres en eso, no nos preocupemos en eso, sino vamos a concentrarnos en lo que el Señor quiere, que compartamos su palabra. Entonces yo les agradezco, hermanos, por este tiempo que hemos pasado juntos, y vamos a orar como iglesia, vamos a seguir orando por nuestros hermanos que han estado enfermos, por sus dificultades, por la problemática, pero sobre todo, hermanos, pidiéndole a Dios que nuevamente abra esta iglesia, ¿sí? Que nuevamente nos lleve a un lugar en el cual tú y yo podamos nuevamente estar en comunión, pero también alabando y bendiciendo su nombre, hermanos, y que nuevamente la iglesia retome su lugar, y que estos tiempos que hemos vivido, estas reflexiones que hemos tenido, hermanos, y lo que hemos experimentado nos lleve a que seamos una iglesia muy diferente, hermanos, que seamos una iglesia que esté viviendo un cambio, ¿sí? Un cambio para que la palabra de Dios sea anunciada, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Señor y Dios y Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque nos has permitido abrir parte de la palabra de Dios, que nos ha mostrado, Señor, que tú escogiste en un momento a 12 y que se multiplicaron, y se multiplicaron en gran manera, Señor. La iglesia se sigue multiplicando, y tal pareciera que vino un descanso, que vino un relajarse para la iglesia, Señor. Pero ahora en los tiempos que estamos viviendo, bueno, tú nos ubicas y nos dices que tenemos que seguir trabajando, Señor. Los tiempos son difíciles, pero ¿qué hacemos en tiempos difíciles? Bueno, pues seguir orando, seguir estudiando la palabra, pero también seguir compartiendo, Señor. Porque hoy la gente lo necesita. La gente está desilusionada, está enferma. Sí, y enferma también espiritualmente, Señor. Ayúdanos a que nosotros seamos esas personas que puedan llevar ese mensaje de salvación. Ayúdanos a que tú puedas hacer la obra, que tú haces todo, Señor. Lo único que tú quieres es que tengamos valentía en abrir nuestra boca para proclamar las verdades que tú y yo ya conocemos, hermano. Ayúdanos a que, bendito Dios, a que tengamos convicción y a que sigamos adelante en las circunstancias que tengan. Te pedimos por la iglesia, yo te pido por nuestros líderes, por nuestros hermanos maestros, por nuestros predicadores, Señor, y que tú pongas el corazón, que nos lleves a saber en qué lugar nos quieres, Señor, como iglesia, y que también, Señor, nos ayudes a saber que tenemos compromisos con iglesias, que tú bendigas la iglesia de vida abundante, Señor, que tú bendigas a la iglesia de reencuentro, que tú bendigas a la iglesia de Dios, ¿sí? A senda de vida, Señor, que porque nos unamos como iglesia, Señor, con el mismo propósito todos, el de compartir tu palabra, ¿sí, hermanos? No somos iglesias diferentes, sino tú eres pastor de todas las iglesias. Bendice a los pastores de las iglesias, Señor. Dale sabiduría, danos sabiduría, Señor, para poder dirigir a tu pueblo, porque te lo pedimos y te lo suplicamos por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga.